Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que los va a sorprender. En este video, vamos a explorar las 7 muertes más extrañas de la Biblia. Son historias que no solo sorprenden, sino que también nos hacen reflexionar sobre la justicia divina y la seriedad de las acciones humanas. La muerte es un destino que todos compartimos, pero las circunstancias en que algunas personas encontraron su fin son verdaderamente perturbadoras, desde tragedias inesperadas hasta castigos divinos. Estas narrativas revelan cómo las decisiones tomadas en vida pueden tener consecuencias inesperadas y severas. Prepárense para escuchar relatos que van a desafiar su comprensión de lo que es la justicia y la moralidad. A través de estas muertes extrañas, entenderemos mejor cómo la Biblia aborda la fragilidad de la vida y la importancia de nuestras acciones. Así que, vean este video hasta el final y no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like y seguirnos porque siempre estamos publicando y explorando los misterios de la Biblia. 1. La muerte de Coré y su rebelión. Números 16. Coré, un levita de gran prestigio, se convirtió en el líder de una rebelión contra Moisés y Aarón, cuestionando la autoridad divina que se les había conferido. La narrativa comienza en Números 16, donde Coré, junto con Datán y Abiram, reúne a 250 líderes israelitas para desafiar el liderazgo de Moisés, afirmando que toda la congregación es santa y que no deberían ser solo Moisés y Aarón los que se acerquen a Dios. La rebelión de Coré no fue solo un acto de insatisfacción, sino también de ambición. Como miembro de la tribu de Leví, tenía acceso al servicio en el tabernáculo, pero deseaba más un papel de liderazgo. Esta búsqueda de poder e influencia es una advertencia sobre los peligros de la codicia y la desobediencia. Moisés, al escuchar la queja de Coré, no se dejó llevar por la ira. En cambio, se lanzó en oración y convocó una reunión para resolver la situación. Pidió que Coré y sus seguidores trajeran incensarios y así cada uno presentaría su ofrenda a Dios. Esta propuesta no solo ofrecía una oportunidad para confrontar la rebelión, sino que también destacaba la importancia del sacerdocio establecido por Dios. Cuando Coré y sus seguidores se presentaron ante el Señor, Dios intervino de forma poderosa. Ordenó a Moisés que se apartara, pues la ira divina estaba a punto de ser derramada sobre aquellos que desafiaban su autoridad. Sin embargo, Moisés intercedió, pidiendo misericordia. La respuesta de Dios fue un ejemplo de justicia, donde la tierra se abrió tragándose a Coré, Datán, Abiram y sus familias, simbolizando la severidad de la desobediencia a Dios. Esta tragedia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la rebelión y el orgullo. El castigo de Coré no solo demostró la gravedad del pecado, sino que también reafirmó la santidad del liderazgo divino. Las acciones de Coré son un recordatorio de que desafiar el orden establecido por Dios puede llevar a resultados devastadores. La historia de Coré, Datán y Abiram destaca la importancia de la humildad y la obediencia a la autoridad divina. La narrativa no es solo un relato histórico, sino una lección moral que resuena a través del tiempo, enfatizando que la rebeldía contra Dios y sus autoridades tiene consecuencias graves. Es un llamado a la reflexión sobre el propio corazón y la posición en relación con lo que Dios ha establecido. La muerte de Uzá. 2 Samuel 6-7. El arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, era un objeto sagrado con una importancia vital en la adoración y en la historia del pueblo. Después de años siendo mantenida en Kiryat Jearim, el rey David decidió traer el arca de vuelta a Jerusalén, la nueva capital, en una demostración de unidad y devoción al Señor. Durante el transporte, David organizó una gran celebración con música y danza, reflejando la alegría del pueblo al recuperar el arca. Sin embargo, la manera en que el arca estaba siendo transportada no seguía las instrucciones dadas por Dios. Debería ser cargada por levitas, utilizando varas insertadas en los anillos laterales del arca, pero en lugar de eso, fue colocada en un carro de bueyes. Mientras la procesión seguía, el carro tropezó y el arca casi cayó. Uzá, uno de los que acompañaba el arca, extendió la mano y tocó el arca para sujetarla, aunque su intención era proteger el objeto sagrado.
Dios no permitió esa acción. La consecuencia fue inmediata, Uza fue herido y murió en el acto. Este episodio ilustra la importancia del respeto a las cosas sagradas y las normas divinas. El acto de Uza, aunque motivado por una intención aparentemente buena, demuestra la imprudencia de actuar fuera de lo que Dios había ordenado. La muerte de Uza enfatiza que la santidad de Dios no debe ser tratada de manera superficial. La presencia divina está rodeada de reverencia y las instrucciones sobre el arca no eran meramente normativas, eran un reflejo de la santidad de Dios. El incidente de Uza nos enseña sobre el temor del Señor y la necesidad de acercarnos a Él con respeto. También resalta la importancia de seguir las direcciones divinas en nuestra adoración y práctica religiosa. La acción de Uza es un recordatorio de que, a pesar de las mejores intenciones, desobedecer a Dios puede tener consecuencias serias. La muerte de Uza es una historia que resuena a lo largo de las generaciones, recordando a los creyentes sobre la santidad de Dios y la necesidad de respetar sus ordenanzas. En un mundo donde la reverencia a las cosas sagradas puede ser frecuentemente olvidada, la lección de Uza continúa siendo relevante, exhortándonos a honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. La muerte de Elí, 1 Samuel 4:18. Elí fue un sacerdote y juez de Israel, responsable de orientar al pueblo en cuestiones espirituales y morales. Gobernó en un periodo de gran decadencia espiritual, marcado por la corrupción y la desobediencia a Dios, especialmente entre sus propios hijos. Ofni y Finés, quienes despreciaban las ofrendas al Señor y cometían graves pecados en el santuario. El relato en 1 Samuel 4 describe un momento crítico en la historia de Israel. Durante una batalla contra los filisteos, el pueblo de Israel decidió llevar el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que su presencia garantizaría la victoria. Sin embargo, esta decisión fue impulsiva y superficial, reflejando una falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando los filisteos capturaron el arca, la noticia llegó hasta Elí, quien estaba sentado a la puerta del templo. Al escuchar el mensaje de la derrota y la captura del arca, Elí se quedó tan impactado que cayó de la silla y se rompió el cuello, muriendo instantáneamente. Su muerte simboliza no solo el dolor personal, sino también el juicio de Dios sobre la corrupción y la falta de reverencia en Israel. La muerte de Elí refleja las consecuencias del pecado y del desvío espiritual. Falló en disciplinar a sus hijos y en liderar al pueblo de manera justa. La captura del arca y su muerte sirven como un aviso sobre las repercusiones de alejarse de Dios y desconsiderar su santidad. La tragedia en la vida de Elí destaca la importancia de la responsabilidad espiritual y la necesidad de un liderazgo íntegro. La historia de Elí nos invita a reflexionar sobre la seriedad del pecado y la importancia de un liderazgo que busque la santidad, en un tiempo en que muchos se alejan de los principios divinos. El ejemplo de Elí es un llamado al arrepentimiento y a la vigilancia espiritual. La muerte de Elí no es solo un relato trágico, sino un recordatorio de la justicia de Dios frente a la desobediencia. Destaca la responsabilidad de los líderes espirituales y la necesidad de mantener una relación correcta con el Señor, reconociendo que la desconsideración por sus mandamientos puede tener graves consecuencias. La muerte de Ocozías, 2 Reyes 1. Ocozías, hijo del rey Acab y la reina Jezabel, gobernó el reino de Israel tras la muerte de su padre. Su reinado se caracterizó por la continuidad de las prácticas idólatras de su familia, especialmente la adoración a Baal y el rechazo de los caminos del Señor. Esta idolatría contribuyó a la decadencia espiritual de Israel y su separación del Dios verdadero. Después de un accidente que lo dejó gravemente herido, Ocozías envió mensajeros a consultar a Baal-zebub, el dios de la salud de los filisteos, en busca de orientación sobre su recuperación. Esta decisión refleja una falta de fe en el Dios de Israel y una búsqueda de respuestas en fuentes paganas, contrastando directamente con el mandamiento de Dios sobre la adoración exclusiva a Él. Dios, al ver la actitud de Ocozías, envió al profeta Elías para confrontarlo.
Elías interceptó a los mensajeros y les dijo que Ocozías no se recuperaría, pues había buscado consejo en Baal-zebub y no en el Señor. Al regresar, los mensajeros relataron al rey el encuentro con Elías, lo que llevó a Ocozías a enviar una tropa para capturar al profeta. Ocozías, al desafiar a Elías e ignorar el mensaje de Dios, no solo demostró falta de respeto por la autoridad divina, sino que también reafirmó su vínculo con la idolatría. La narrativa culmina con Ocozías muriendo como resultado de su decisión de no consultar al Señor. No tuvo descendencia que reinara y su reinado es recordado como un periodo de transgresión y apostasía. La muerte de Ocozías nos enseña sobre la seriedad de las consecuencias que provienen de la idolatría y la búsqueda de orientación en fuentes inadecuadas. La búsqueda de Ocozías por Baal-zebub sirve como una advertencia sobre la importancia de buscar la orientación divina en lugar de recurrir a falsos dioses o prácticas que desvían del camino del Señor. El episodio de la muerte de Ocozías destaca la necesidad de fidelidad y confianza en Dios, ¿quién es el verdadero proveedor y guía? La historia también es un llamado a la reflexión sobre las prioridades espirituales y la responsabilidad de buscar al Señor por encima de cualquier influencia externa o idolátrica. La muerte de Ananías y Safira, Hechos 5:1-11. En los primeros días de la Iglesia cristiana, la comunidad se caracterizaba por un fuerte sentido de unidad y generosidad. Los creyentes compartían sus posesiones y recursos para atender las necesidades de los demás, y muchos vendían sus propiedades para contribuir al bienestar de la comunidad. Este espíritu de altruismo reflejaba la transformación que el Espíritu Santo había realizado en los corazones de los creyentes. Ananías y Safira, un matrimonio miembro de la comunidad, decidieron vender una propiedad, pero retuvieron parte del dinero para sí mismos, mientras presentaban el resto como si fuera el valor total de la venta. Al llevar esta cantidad a los apóstoles, intentaron engañar a la comunidad haciendo parecer que estaban donando todo el dinero de la venta. Esta acción no solo era deshonesta, sino que también comprometía la integridad y la transparencia fundamentales para la nueva iglesia. El apóstol Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo, confrontó a Ananías. Le preguntó por qué había permitido que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. Pedro destacó que, aunque la propiedad era de él, la decisión de mentir sobre el valor vendido era un pecado contra Dios, no solo contra los hombres. Cuando Ananías escuchó estas palabras, cayó muerto. 3 horas después, Safira llegó y, sin saber lo que había sucedido, confirmó la mentira. Pedro entonces la confrontó, preguntando por qué habían conspirado juntos para tentar al Espíritu del Señor. Al igual que su marido, Safira también cayó muerta. La muerte de Ananías y Safira destaca la seriedad de la integridad dentro de la comunidad cristiana. El episodio demuestra que Dios toma en serio la deshonestidad y la hipocresía, especialmente en las interacciones dentro del cuerpo de Cristo. La inmediata punición de ambos sirvió como una advertencia contundente sobre la importancia de la verdad y la transparencia. Tras la muerte del matrimonio, un gran temor se extendió entre los creyentes y todos los que oyeron hablar de lo sucedido. Esta reverencia no solo reafirmó la santidad de Dios, sino que también fortaleció la conciencia moral dentro de la comunidad, reforzando la importancia de vivir en integridad y verdad. La historia de Ananías y Safira es un poderoso recordatorio de la necesidad de autenticidad y honestidad en nuestras vidas y en nuestras interacciones, en un mundo donde la deshonestidad puede ser común. Este episodio desafía a los creyentes a buscar la verdad y a vivir de manera que refleje la integridad del Espíritu Santo que habita en ellos. La muerte de Jezabel, 2 Reyes 9:30-37. Jezabel, esposa del rey Acab de Israel, es una de las figuras más infames de la Biblia, conocida por su idolatría, manipulación y persecución a los profetas de Dios. Ella introdujo el culto a Baal en Israel y utilizó su influencia para promover prácticas paganas, alejando al pueblo del Señor. Su vida estuvo marcada por intrigas, incluida la ejecución del profeta Elías y el desprecio por las leyes de Dios. Con la muerte de Acab, Dios levantó a Jehú para ser el nuevo rey de Israel.
encargado de erradicar la adoración a Baal y limpiar la corrupción en el reino, Jehú recibió una unción profética que lo capacitaba para cumplir esta misión, incluyendo la destrucción de la casa de Acab y de Jezabel. Cuando Jehú llegó a Jezreel, donde residía Jezabel, ella lo recibió de manera desafiante, llamándolo Zimri, un traidor. Sin embargo, Jehú no se dejó intimidar. En un acto decisivo, ordenó que la lanzaran por la ventana. Los eunucos que estaban con ella obedecieron y Jezabel cayó, muriendo inmediatamente. Después de la muerte de Jezabel, Jehú entró en el palacio. Más tarde ordenó que su cuerpo fuera enterrado, ya que ella era hija de un rey. Sin embargo, cuando los sirvientes buscaron su cuerpo, solo encontraron la cabeza, los pies y las manos, pues los perros habían devorado el resto. Esta muerte brutal y la devoración del cuerpo por perros simbolizan el juicio divino sobre su vida de idolatría y corrupción moral, ya que las escrituras indican que Jezabel no tendría un entierro digno debido a sus acciones impías. La muerte de Jezabel es una advertencia sobre las consecuencias del desvío espiritual y la corrupción moral. Ella representa los peligros de la idolatría y la influencia maligna, mostrando que Dios no tolera la desobediencia. El relato también enfatiza que aquellos que se oponen al Señor y a sus siervos enfrentarán el juicio divino. La narrativa de la muerte de Jezabel nos recuerda la soberanía de Dios sobre la historia y el inevitable juicio que recae sobre aquellos que rechazan su autoridad. La vida y muerte de Jezabel permanecen como un llamado a la fidelidad y a la santidad, desafiando a los creyentes a permanecer firmes en la verdad de Dios. La muerte de Herodes, Hechos 12 a 21 a 23. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, fue un rey que gobernó sobre Judea y Galilea durante el período del Nuevo Testamento. Era conocido por su ambición política y por intentar ganar popularidad entre los judíos, utilizando medidas drásticas como la persecución a los cristianos, que incluía la prisión de Pedro y la ejecución de Santiago, el hermano de Juan. En un evento registrado en Hechos 12, Herodes Agripa hizo una gran aparición pública, vistiendo ropas reales y dirigiéndose al pueblo. Los ciudadanos, admirados por su elocuencia y apariencia, proclamaron: «Esta es la voz de un Dios y no de un hombre». Herodes, en lugar de redirigir la gloria a Dios, permitió que esos elogios lo exaltaran. La Biblia narra que, inmediatamente después de no haber dado la gloria a Dios, Herodes fue herido por un ángel del Señor y, como resultado, fue consumido por gusanos y murió. Esta muerte no solo fue física, sino que simboliza la severidad del castigo divino para aquellos que se niegan a reconocer la soberanía de Dios y su autoridad. La muerte de Herodes sirve como un fuerte recordatorio sobre la importancia de dar gloria a Dios en todas las cosas. Su actitud orgullosa y arrogante destaca los peligros de buscar adulación y poder a costa de la honra de Dios. Este episodio también ilustra la soberanía de Dios, que no tolera la deshonra y que trae juicio sobre aquellos que se oponen a él. La muerte de Herodes no solo marcó el fin de un gobernante opresor, sino que también animó a los cristianos que estaban bajo persecución, mostrando que Dios estaba en control. El mensaje de que Dios puede intervenir de manera poderosa en la historia para defender su causa es una fuente de esperanza y valentía para los fieles. La muerte de Herodes Agripa I es una advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la falta de reverencia a Dios. Nos llama a reconocer continuamente su autoridad y a glorificarlo en nuestras vidas, asegurando que nuestras acciones y palabras reflejen la honra que Él merece. Estas historias no son solo registros históricos. Nos enseñan sobre la importancia de la obediencia a Dios y la integridad en nuestra vida cotidiana. Cada narrativa invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe y cómo nuestras elecciones pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de las personas a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué opinas de estas muertes? ¿Alguna te impactó más que las otras? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dar un like y compartirlo con tus amigos. Y recuerda,
La historia de la Biblia está llena de lecciones que aún resuenan en los días de hoy. Cada una de ellas nos invita a una vida más profunda de fe y compromiso. Hasta la próxima.